Señores, ahí vimos unas cápsulas que tenemos para ustedes, donde ustedes mismos nos hacen las preguntas con respecto a temas que le crean curiosidad y nosotros tratamos de buscar profesionales que le puedan dar la respuesta, la solución a su pregunta. Así es que en el día de hoy era que ¿por qué le duele la cabeza cuando toma su traguito? Y el doctor Silía nos ayudó. Ahora, para ayudarnos también nos acompaña el doctor Federico Suero, quien es urólogo general, infertilidad y trasplante renal. Con él hablaremos acerca de la prostatitis. Doctor, hola Pablo. Un placer tenerlo en el programa. Gracias, siempre es un placer para mí también. Doctor, hablar de prostatitis, obviamente, que tenga itis al final habla de inflamación, ya yo eso lo he aprendido aquí en el programa. Claro. Y es una inflamación de la próstata, ¿no? Pero explíquenos qué es esto, obviamente, y cómo se Mira, Pablo, a mí siempre contrae. me gusta iniciar que la gente sepa realmente, porque ¿qué es la próstata? ¿Qué es la próstata, doctor? Mucha gente se plantea que saben que hay un órgano, una glándula en este caso, que está en un sitio y que los médicos urólogos la van a hacer un tacto para tocarla. Sí. Realmente la próstata es una glándula que forma parte de los órganos que van a incidir en lo que es la producción del semen en el hombre. El inconveniente que tiene esta glándula es que está justamente debajo de la vejiga. Y cuando ella crece, y lo hace de forma natural, o cuando ella se inflama, en el caso de una prostatitis, o cuando hace un cáncer de próstata, normalmente obstruye la salida de orina. Y eso es lo que normalmente el paciente siente como manifestaciones cuando se habla de la próstata. O no puedo orinar, o tengo un dolor en el área perineal, que es el área entre el escroto y el ano, o tengo un dolor en la cadera, o tengo un dolor en la espalda, o tengo un dolor en un testículo. Entonces, esto es lo que normalmente se manifiesta como una inflamación de la glándula. Cuando hablamos de la prostatitis... Disculpe, doctor, que me interrumpe. Te habla, entonces, por eso es que uno de los síntomas de fallos, del problema de la próstata es, como usted bien decía, es la imposibilidad de orinar o esa orina intermitente que muchas veces... Tienes imposibilidad de orinar, o te levantas mucho en la noche a orinar, o vas muchas veces durante el día a orinar, o puede ser que cuando vayas a orinar sientas que el chorro no sale y que tienes que esperar un rato para que la orina salga, o orinas de forma interrumpida, es decir, orinas pausada. En periodos. Intermitente. Y o una sensación de que no llegas a vaciar completamente la vejiga. Estos son los síntomas clásicos de un crecimiento prostático. ¿Qué pasa, Pablo? Que normalmente todo aquello que produzca que la glándula se inflame o que la glándula crezca de manera normal o que la glándula esté enferma de un cáncer y por ende va a cerrar ese conducto que lo atraviesa, que es la uretra, van a dar síntomas similares. Claro. Cuando hablamos específicamente de la prostatitis, que es el tema que hoy quieres que desarrollemos, realmente lo que es una inflamación de la glándula y que va a traer como consecuencia desde esos síntomas urinarios, pero claro, tenemos que clasificar la prostatitis en dos grandes grupos. O la prostatitis aguda, que es aquella que se produce inmediatamente el paciente entra en contacto, que es lo más frecuente, una relación sexual donde puede haber una infección. Y por eso es que decimos que la prostatitis es el ente o es la entidad que mayor se presenta en pacientes por debajo de los 50 años. ¿Por qué? Porque es la vida sexual activa, es la vida sobre todo del joven que tiene múltiples parejas. ¿De la promiscuidad, doctor? Vamos a hablar un poquito, no de la promiscuidad, porque a veces no quiero entrar pero el tema de... bueno, pero puede ser la promiscuidad como una causa de la prostatitis, claro está. El hecho de que no haya un control de lo que pueden ser, por ejemplo, ponerse un preservativo como un mecanismo de evitar algunas infecciones. Entonces, por eso decimos que es la enfermedad más frecuente de la próstata antes de los 50 años. Si pasamos a los 50 años adelante, entonces viene la hiperplasia prostática benigna, que es ya el crecimiento de la glándula de manera normal, pero claro, se hace tan grande que obstruye la salida. Y si llegan ¿Pero ya... es normal esto, doctor? ¿Te habla no, mira, ese crecimiento después de los 50? Lo que es normal es que crezca. Lo que no es normal es que todos los pacientes van a tener síntomas por el crecimiento, que es lo que llamamos entonces el prostatismo, que es cuando la glándula crece, el paciente no puede orinar, siente que su micción no es normal y va al médico por esto. Tenemos una encuesta, doctor. Salimos a la calle y le preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca la prostatitis. Así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto a este tema. Una de las causas que más le produce inflamación a los hombres en la próstata es cuando ellos manejan mucho el caliente del vehículo. Muchos hombres jóvenes, por ejemplo, usan una pastillita para reforzar. Le hacen daño a la mujer, pero también ese está haciendo daño.
Eso lo produce la vejez hace tiempo, cuando ya uno está viejo todo le llega. Todos los órganos se derivan en un 90% prácticamente de tu buena alimentación que tú tengas. El abuso de alcohol en el cuerpo también provoca este mal en los hombres. Bueno, por lo he escuchado decir, la ropa interior muy ajustada en el hombre. Una gente que haga mucha fuerza, que viva haciendo fuerza. La grasa. He oído los médicos siempre dicen que si usted es muy activo, crece, y si es poco activo también crece. O sea que debe ser medio a medio. Usted retener mucho los orines. Que eso es un descuido, porque después que el hombre tiene 35 años debe chequearse con su urólogo. El almidón de la yuca que le hace daño a la próstata. No, dicen que se le inflama la próstata al hombre por el consumo de grasa. En las relaciones fuera del matrimonio o multi. Señores, ahí vimos, doctor, ¿qué les pareció? No, mira, Pablo, como siempre, esas entrevistas que tú haces en la calle siempre tienen mucho de verdad y algunas obviamente son algunas cosas. Mira, realmente de esas cápsulas que acabas de poner, simplemente el hecho de tener múltiples parejas, como habíamos hablado, la promiscuidad, el hecho de tener parejas que tú no tienes un control realmente de qué enfermedades pueda tener esa persona, tú puedes ser contagiado. Y una de las causas primarias de prostatitis es la clamidia, que es una entidad, es un microorganismo que está sumamente frecuente o aparece sumamente frecuente en toda la población joven. Este microorganismo infecta la glándula y obviamente crea el mecanismo de inflamación. Otra hablaron, doctor, hablaron algunos hasta de comidas. No, mira, grasa, uno habló del almidón de la yuca. Yo creo que la grasa es algo que quizá hay una mezcla ahí de informaciones que la población va recibiendo. Lo que sí se ha asociado a la grasa animal, sobre todo la grasa que utilizamos, los alimentos donde ingerimos grandes cantidades de grasas animales, normalmente se asocia al desarrollo de cáncer de próstata. Sí tiene una incidencia el hecho de que esas poblaciones que se han estudiado y que tienen ese tipo de alimentación tienen una mayor incidencia de cáncer de próstata, diferente a la población asiática. La población asiática, aquellos individuos que viven en la China, en Japón y en otros países asiáticos, tienen una menor incidencia por el tipo de alimentación. Es decir, esa es quizá donde esas personas que tú cuestionabas confunden un poquito el hecho. Lo que sí es una realidad que el orinar, por ejemplo, muchos pacientes que tienden a hacer males hábitos de micción, gente que retiene mucho la orina, todo esto puede ser un factor de desarrollo de infecciones urinarias, el hecho de que tú nos vacíes completamente. Entonces ahí vamos a un aspecto importante, para no desvirtuar la información. Tenemos el paciente joven que posiblemente no tiene problema de vaciar su vejiga, pero sí tiene un factor de promiscuidad, un factor de poco cuidado. Hay una población, esto es un programa que lo ven los adultos, porque a esta hora hay pocos niños ya viendo televisión. Hay un problema con relación, por ejemplo, a las parejas homosexuales, donde sus metodologías de relaciones sexuales son relaciones transanales. Entonces, muchas veces, y he tenido en mi consulta, información de que, pero esa es mi pareja. Sí, pero porque sea tu pareja y porque tú tengas la confianza de que es tu pareja de muchos años, tienes que saber que tienes que usar un preservativo. Entonces, se ve también en poblaciones heterosexuales, es decir, donde los hábitos de relaciones transanales están provocando que esos hombres tengan problemas de infecciones de la uretra y que esa infección de la uretra a su vez contamine la próstata y se infecte. Estamos hablando en esa población joven. La prostatitis ya en el paciente ya por encima de 50 años, donde ya existe un crecimiento prostático, donde ya esa próstata posiblemente no va a dejar vaciar adecuadamente su vejiga, esa orina residual, esa orina que le queda al hombre y que no logra vaciarse adecuadamente, es un factor también de producción de infecciones y que a la vez va a infectar la próstata. Entonces, estos son mecanismos por los cuales esta glándula se infecta. Y lo grave de esta infección es que normalmente cuando no son tratadas adecuadamente, entonces se convierte en lo que llamamos el segundo grupo de prostatitis, que son la prostatitis crónica, que es aquella que de una manera en el tiempo inflama, mantiene una infección, son pacientes que van con molestias, y eso hablaremos de los síntomas más frecuentes, van con molestias que son recidivas, vuelven, se mejoran, toman una o dos pastillitas, que es otro elemento importante, el hecho del autotratarse. El autotratarse muchas veces, vamos a la farmacia,
me duele la cabeza, y te dan una ampicilina. Sí. Es decir, ese concepto del farmacéutico, porque no usa el término farmacéutico, el farmacéutico es el que se forma dentro de una universidad, hace un título de licenciado en farmacia. Estamos hablando del dependiente, que cree que por el tiempo que tiene trabajando en una farmacia es capaz de recetar. Claro. Entonces te da... cambiar recetas. No, te cambia la receta porque posiblemente la casa comercial le dice, mira, manda esto. Cosa que es una práctica en países desarrollados, una práctica ilegal. Ilegal que puede llevar inclusive cárcel. Es que hay medicamentos, antibióticos, que son recetados. No, y que otra cosa, es decir, tenemos que, y eso es algo que quizá tu madre en su gran trabajo que hace en el proconsumidor, que hay que gestar porque realmente las recetas, los medicamentos sean indicados y prescritos por un médico, no que cualquiera vaya a una farmacia y diga, dame algo y te lo dan. Pero bueno, eso es un tema que es otra cosa. Pero hablando de prostatitis, pero tenemos que hablar de lo que es el automedicarse, porque automedicarse significa, me tomo una tabletica de un antibiótico, me mejoran los síntomas ese día, el segundo día, pero esa bacteria persiste. Entonces eso hace que se cronifique la enfermedad. Estamos de regreso con El Consumidor, seguimos hablando con el doctor Federico Suero sobre ese tema de hoy, que es la prostatitis. Doctor. Tú me preguntabas que cómo yo sé que tengo una prostatitis. ¿Cómo yo sé que tengo? Bueno, ¿Cuáles son lo primero es que si una prostatitis aguda va a haber dificultad para orinar, el paciente va a tener fiebre, normalmente es una fiebre alta con escalofríos, hay dolor y sobre todo hay un cambio en la orina se convierte en una orina fétida, maloliente, de un aspecto lechoso, como si fuese un poquito de leche condensada. Este es el típico prostatitis aguda, que el médico al momento de hacer un tacto rectal va a palpar una próstata caliente, va a palpar una próstata muy dolorosa y que en ese momento retira su dedo para no seguir tocándola, porque puede crear entonces una infección generalizada. Entonces, ese es el paciente, vamos a decir, fácil de diagnosticar. Es el paciente que tú lo vas a tratar durante 21 días, 15 días. Eso es una cosa importante hablar de la prostatitis. Cuando decíamos ahorita que el tratamiento muchas veces de una pastillita o dos crea resistencia, es porque normalmente para tú poder eliminar una prostatitis aguda y que no se te convierta en una prostatitis crónica, tú tienes que tener por lo menos mínimo 21 días de tratamiento. Y sin parar, ¿sí? Porque y sin parar. Y obviamente la pregunta es, doctor, ¿yo puedo beber con la pastillita? Mira, no es que el alcohol es que sencillamente el alcohol va a producir una disminución en la efectividad del medicamento. Entonces, el otro caso quizás más difícil y que nosotros normalmente los urólogos decimos que la prostatitis crónica es el dolor de cabeza del paciente y del médico. Y es el típico paciente que va a todos los urólogos porque no se llega a curar la enfermedad. El paciente tiene recidiva, viene con síntomas de prostatitis, viene con molestias en el área de la espalda baja, viene con dolor en un momento determinado. El eyacular produce dolor, el hecho de que eyaculas y ves sangre, que es lo que llamamos hematospermia, que es un factor que normalmente el paciente va corriendo, porque de que ve sangre en el semen dice, bueno, esto es un cáncer. Realmente se maneja con antibióticos también, claro. Aquí entonces tenemos que dar antibióticos por 3 meses, 3 meses mínimo. Y claro, hoy en día tenemos antibióticos mucho más modernos que nos permiten ser menos días, pero son tratamientos más largos. Doctor, ¿una prostatitis puede degenerar en cáncer? No. Eso es una pregunta interesante. Realmente hasta ahora no hay una prueba, no existe un estudio que determine que una prostatitis puede ser un factor de producción de cáncer. Sí entendemos que si tú tienes una enfermedad crónica inflamatoria a nivel de la glándula, esta puede degenerar en el tipo de célula que tiene la glándula en sí. Pero hasta ahora no puedo afirmarte ni negarte que esto pueda ser causa. Y por último, doctor, cuando a una persona, y yo sé que no hablamos de prostatitis, pero cuando a un hombre eliminan la próstata por razones de salud, ¿no? Por cáncer, lo que sea. La única razón por la cual se elimina la glándula completa es por cáncer. Es por cáncer. Es decir, cuando es una hiperplasia prostática, lo que se hace es que se elimina el tejido que está crecido. Pero cuando es un cáncer, y si estás en un estadio curable, te van a sacar la próstata. Doctor, esta persona en lo que es su vida sexual, mira qué pasa cuando... ¿Se eliminó su vida sexual? No. Cuando mira, algo que no quería dejar de mencionar es que muchos pacientes van con dificultades para tener erecciones, van con eyaculación precoz y son causa posiblemente de una prostatitis. Entonces, si tienes ese caso y el televidente que pueda tener, es bueno que visite a su urólogo. Claro, como decía una persona ahí inteligentemente de lo que hablaba,
Después de 35 años, oye, comienza a que te vea un urólogo por lo menos una vez, aunque él posiblemente a los 35 años, si no tienes antecedentes de ninguna enfermedad familiar de cáncer de próstata, te va a referir que venga a los 45, a los 50 años. Sí. Pero por lo menos un primer chequeo con un urólogo. Sí. Entonces, lo que quería decirte, ¿por qué se pierde la parte sexual en algunos pacientes? Porque al tú sacar la glándula, debajo de ella van unos nervios que son lo que llamamos los nervios erectores. Okay. Cuando estos nervios se lesionan, y para eso existen técnicas para tratar de preservar esos nervios, esos nervios van a producir que si se fueron los nervios, no va a haber erección. Okay. Pero eso no quiere decir que tu vida sexual murió. Para eso tenemos entonces lo que son las prótesis de pene, que también pueden ser ayudadas con medicamentos que se ponen directamente en el pene. Esto es un tema aparte, que podemos venir otro día a hablar de eso. Sí. Pero no existe muerte de tu vida sexual porque te hayan operado de la próstata. Doctor, un gran placer. Siempre aprendemos muchísimo con usted. De verdad que tenemos que tratar este tipo de temas porque la realidad es que el hombre muchas veces no le gusta ir al médico. No nos gusta ir al médico. Y más para esos temas. Mandamos a la mujer. Vaya y te dígale qué le pasa. Sí. Además, que como bien usted decía, doctor, es cuando nosotros vamos al médico por un tema que es referido a esa área, es porque ya es muy grave. O es porque encontramos que vemos sangre o que vemos... Y lo peor, Pablo, es que muchas veces ocultamos nuestra realidad. Así es lo peor. Así es. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Federico Suero con nosotros hablando sobre prostatitis. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, nuestro queridísimo amigo el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña también el día de hoy para tratar el tema visto de los ojos de los naturistas. No se vayan.